Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos los coordinadores y a los invitados también que están presenciando esta transmisión en vivo de nuestro ciclo semanal que hemos denominado Más lejos, más cerca, donde distintas unidades, departamentos, sugerencias, áreas del coordinador exponen iniciativas, proyectos que se están desarrollando en beneficio del sector eléctrico y en especial de las empresas que nos toca coordinar. En esta ocasión estaremos tratando el tema, el lanzamiento de la plataforma de acceso abierto. Básicamente esta plataforma lo que busca se ha implementado, perdón, para la comunicación eficiente en los procesos de solicitudes de acceso abierto del Coordinador Eléctrico Nacional y entrega información útil al mercado para el desarrollo de nuevos proyectos. Nos acompañan en esta ocasión y tendremos de manera inédita 3 expositores. Quiero presentar en primer lugar a Karina Montero, ella es la jefa del Departamento de Acceso Abierto. También estará Eric Svinden, él es el subgerente de acceso abierto y conexiones del coordinador. Y también estará con nosotros Miguel Monasterio, que él es ingeniero del departamento de acceso abierto. Así es que le doy la bienvenida a todos ellos, muy buenos días, y te dejo a ti, Eric, para las palabras iniciales. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Muy buenos días, Claudio, gracias. Buenos días a todos los que nos están acompañando. Y comentarles que estamos hoy día aquí para compartir con ustedes el lanzamiento de esta plataforma, como mencionó Claudio, porque es una plataforma que tiene marco bonito para este departamento y para la gestión del coordinador. Me van a ayudar pasando las láminas, así que por favor, vamos a la siguiente. Aquí básicamente lo que le vamos a contar un poco una introducción de lo que es el acceso abierto, sobre todo para aquellos que no tuvieron oportunidad de estar en el webinar anterior, donde Karina precisamente mostró todo lo que era el programa de acceso abierto, los procedimientos, los procesos, lo que dice la ley, etcétera, y recordar algunos puntos para adentrarnos ya en la temática de hoy, que es el lanzamiento de esta plataforma con sus funcionalidades, cómo es el ingreso de solicitudes, cuál es el flujo de trabajo, con el mayor detalle posible. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, para dar un poco un contexto nomás, recordar que la ley le define un core al coordinador eléctrico. Y ese core está básicamente en el artículo 72.1. El primer pilar es preservar la seguridad de servicio. El segundo es garantizar la operación más económica. Y el tercero, garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión, para que así se inicie su desarrollo. Entonces, en este contexto, se comprende el derecho de que cualquier interesado puede ser el uso del sistema de transmisión en Chile, sea este de uso público o sea dedicado. Y esos son los dos grandes procesos que hoy día se van a automatizar vía esta plataforma. Los procesos o solicitudes de aprobación de solución de conexión, que son aquellos sistemas de transmisión asociados de uso público, y la solicitud de uso de capacidad técnica, que son para los sistemas dedicados. Entonces, ¿cuál es el desafío acá? Que tiene que haber un trato transparente y no discriminatorio. No podemos diferenciar empresas hombre por la naturaleza tecnológica de sus proyectos, incluso por el tamaño de sus proyectos. Todos tienen derecho a hacer uso y transportar servicios eléctricos a través de cualquier instalación de transmisión
¿Aló? Parece que Sí, se nos cayó Eric. sí, problemas de conexión de Eric. Pero Karina, por favor, toma Sí, tú la presentación. continúo yo. Bueno, buenos días a todos. Vamos a tomar la posta como lo teníamos pensado, adelantándome un par de láminas a Eric, que estaba dando el contexto, y avanzando en lo que él estaba contando, ¿no? de lo que era el proceso de acceso abierto y de sus principales funciones, que son tramitar solicitudes tanto en instalaciones de transmisión de servicio público como en instalaciones de transmisión de propiedad o del sistema dedicado. Nosotros tenemos dos grandes volúmenes de solicitudes, que son las SASC y las SUB. Aquí un gráfico que también ya habíamos, para quienes estuvieron en las charlas anteriores, hemos mostrado en lo que era el proceso de acceso abierto. Las solicitudes año a año se han ido duplicando. Desde el 2017, en su inicio, se han solicitado casi 65.000 megawatts en las instalaciones, de los cuales tenemos 40.000 en proceso todavía de tramitación o activos. Tenemos más de 300 solicitudes en esta característica, que están en curso, y ya 7.000 megawatts, un poquito más, han sido o están en proceso de declaración en construcción. Entonces, tenemos efectivamente un gran volumen de solicitudes que tramitar, que gestionar al interior del coordinador, múltiples etapas involucradas, de acuerdo a lo pide y lo señala la resolución exenta 154 del 2017 de la Comisión Nacional de Energía, y un gran volumen, por lo tanto, de documentación y de interacción comunicacional con los desarrolladores y con los que solicitan acceso abierto, como hemos dicho, al sistema de transmisión. Por lo tanto, ¿qué hemos requerido para poder abordar, ¿no es cierto?, de buena manera todo este gran volumen de solicitudes y etapas? Necesitamos un alto grado de gestión, una permanente comunicación con los desarrolladores en cada etapa del proceso, y por supuesto ello apuntando siempre a la eficiencia y a la trazabilidad del proceso mismo. Por lo tanto, se nos ha hecho necesario, y cobra toda lógica, tener un sistema y una plataforma que nos ayude con esta comunicación, con esta gestión y con una transparencia también al mercado y al proceso, tal como lo comentaba Eric en las primeras láminas. Por lo tanto, ¿qué se ha venido trabajando desde el año 2019? El desarrollo de esta plataforma, que fue finalizado el año pasado, a fin de año. El primer trimestre del año 2020 ya se implementaron etapas de pruebas y correcciones a la misma plataforma. Además, se hizo la carga de la documentación y de las solicitudes históricas, cerca de, o más de 300, entre 300 y 400 solicitudes que se tuvieron que cargar en este periodo con toda su documentación. Y partimos la marcha blanca ya poniendo la plataforma a disposición del mercado en su versión beta en mayo de este año. Esta marcha blanca constó de una etapa de pruebas, de observaciones también, tanto de la industria como interna, en donde se dividieron estas observaciones entre incidentes, que eran detecciones de errores de la misma plataforma, observaciones que fueron también apuntando a la mejora de la misma en cuanto a la visualización, en cuanto a la comunicación y a la interacción que existe, y cuestiones de soporte que fueron finalmente consolidadas en unas guías de ayuda al usuario, que ya más adelante va a explicar Miguel en su presentación. A la fecha, esta plataforma ya está 100% implementada, con información pública y con sus comunicaciones y sus etapas, que también va a explicar Miguel. Esta etapa de marcha blanca, que nos permitió en estos meses que han pasado, nos permitió, como decíamos, incorporar mejoras, corregir errores, hacer las pruebas con los mismos desarrolladores, actualizar el histórico de solicitudes que ya se venía cargando, y iniciar ya su uso con empresas desarrolladoras y coordinadas, para que todos pudiéramos ver las potencialidades y las mejoras que íbamos a poder implementar. Durante esta etapa de marcha blanca se recibieron 155 solicitudes que representan una capacidad de 16.487 megawatts. Solo para recordar y para poder ir haciendo el contexto y el link después de cómo va a ir navegándose dentro de la plataforma, que es lo que va a explicar Miguel. Hoy día nosotros tenemos dos grandes procesos: las solicitudes de aprobación de uso de solución, de aprobación de solución de conexión, en donde tenemos un ingreso de solicitud con una ingeniería conceptual del desarrollador, el proceso de admisibilidad evaluado por el coordinador,
el desarrollo de estudios que hace el mismo solicitante, estudios preoperativos, y finalmente la aprobación de la solución de conexión, que es a través de la emisión de unos informes por parte del coordinador. Y por otro lado, la solicitud de uso de capacidad técnica o SUC tiene también, por supuesto, una etapa donde se ingresa la solicitud con los documentos que se piden en los formularios de acceso abierto. El coordinador también tiene una etapa donde evalúa la admisibilidad, y aquí la diferencia de esta etapa es que es el coordinador quien emite el estudio de capacidad técnica disponible en base a lo que exige la resolución 154, y finalmente la etapa de aprobación o rechazo del uso de la capacidad, también con la emisión de informes tal como lo pide la normativa. Esto es lo que vamos a ir viendo después, cómo se traduce en el mapa o en la navegación que va a tener la plataforma. Cuando nos vamos a la plataforma, lo primero que vamos a mirar es que ahí está el link, también por si ustedes quieren entrar mientras vamos haciendo la exposición, accesoabierto.coordinador.cl. Van a ver una página de inicio, ¿cierto?, en donde va a haber un resumen de las estadísticas que tenemos hoy día en acceso abierto, un total de 591 solicitudes recibidas, 306 en curso. Se dice cuántas son de uso público y cuántas son al sistema de uso privado, y se muestran unas gráficas también de características generales, que permite esta plataforma, como lo vamos a ver más adelante, ingresar solicitudes y documentación, ver la trazabilidad del proyecto y hacer consultas, y para cualquier interesado que no necesariamente tenga solicitudes en curso, puede acceder también a información que va a ser de carácter público. Estos son los gráficos que se pueden visualizar en la página de inicio, cuántas solicitudes han sido ingresadas, en qué etapa están o en qué estado están, si están rechazadas, cuántas han sido desistidas, cuántas están en curso o activas por nuestra parte, cuántas han sido aprobadas. Y uno puede seleccionar el año para también ver cómo ha ido evolucionando desde el 2017 hasta la fecha. La capacidad por tecnología, cuánta capacidad se ha solicitado y la tecnología que han solicitado los desarrolladores, y también uno puede irlo seleccionando por año. Acá ya le doy el pase a Miguel, que va a hacer la presentación de las funcionalidades de la plataforma y va a ir mostrando otro aspecto ya de la navegación misma. Sí, muy buenos días a todos. Gracias por el interés en participar de este webinar. Lo primero que queremos puntualizarles es que la plataforma tiene una estructura dividida en dos ambientes de trabajo. Un ambiente público, donde se entrega información de manera abierta a todos los interesados, y un ambiente de una segunda naturaleza un poco más privada, que es este link acá donde puede acceder cualquier empresa, donde finalmente tiene el sentido de que las empresas coordinadas o empresas desarrolladoras puedan acceder a su documentación y puedan ver con un poco más de detalle los antecedentes de su proyecto. Esto que vemos acá es una primera sección de reportes gráficos donde mostramos particularmente la cantidad de solicitudes ingresadas mensualmente. Estos gráficos tienen la particularidad de que pueden filtrarse según el tipo de solicitud. Ya les comentaba Karina que tenemos dos tipos de solicitudes de conexión de uso público, son las SASC, y solicitudes de conexión al sistema privado, que son las SUC. Adicionalmente, tienen la posibilidad de filtrar por año, para poder visualizar cómo ha sido el ingreso desde 2017 a la fecha. Y particularmente tiene también una funcionalidad de poder descargar toda la información y no solamente visualizarla en la plataforma. Esto que vemos acá es solamente un gráfico, digamos, de un total de 5 que están implementados en la plataforma. Estos gráficos son la distribución geográfica de las solicitudes, que también están accesibles de manera pública. ¿Cuál es la capacidad solicitada por tecnología? Capacidad de cada uno de los proyectos y capacidad total solicitada en acceso abierto. Y cuál es el estado de avance de cada una de estas solicitudes. Hay una segunda pestaña que entrega información un poco más al detalle. Seguimos en el ambiente público, esta información está en línea, está accesible para todos los interesados, donde se muestra un poco más al detalle cuál es la particularidad o cuál es el detalle de cada proyecto. Así, por ejemplo, para cada uno de los proyectos que van ingresando tenemos el nombre de ese proyecto, la empresa promotora o finalmente quién está promoviendo la iniciativa, y tenemos información relevante para la industria. Uno, cuál es el estado de la solicitud, es decir, en qué etapa del proceso de acceso abierto se encuentra, y cuál es el punto de conexión asociado a esa solicitud.
En esta pestaña que estamos viendo acá, podemos adicionalmente consultar información, por ejemplo, como la capacidad total o la capacidad solicitada por ese proyecto, y otras variables de interés como la ubicación geográfica, el punto de conexión más al detalle, el que se muestra de manera pública, etc. Esta interfaz adicionalmente tiene una aplicación por filtros. Acá cualquier interesado nuevamente puede buscar un proyecto, ya sea por el nombre del proyecto, por el punto de conexión, y luego también puede filtrar tanto por empresa solicitante, empresa involucrada, según el tipo de la solicitud, por años, etc. Junto con esta interfaz que se muestra de manera en línea en la plataforma, también tenemos la opción de descargar un archivo Excel, donde vamos a tener un consolidado resumen, digamos, de toda la información que estamos mostrando acá de manera pública. Es destacable, digamos, que esta información se actualiza en línea, es decir, a medida que se van presentando las solicitudes, a medida que las solicitudes van avanzando en el proceso, esta información se va actualizando de manera inmediata. Esto que vemos acá es un resumen de qué información visualiza el desarrollador una vez entra a su ambiente privado. Este ambiente privado tiene el foco de poder autogestionar o que la misma empresa gestione cuáles son las distintas etapas y cuáles son los distintos antecedentes que tiene que acompañar como parte de su solicitud. Así, por ejemplo, una de las funcionalidades principales es que en un solo lugar puede descargar y consultar toda la información y todos los antecedentes asociados a su proyecto. La facilidad de envío de información, esto que estamos viendo acá, es de manera gráfica cómo está implementado en la propia plataforma el botón para envío de antecedentes. Es simplemente fácil, digamos, enviar la información. El interesado hace clic solamente en este botón y allí en esa misma pantalla se despliega esta interfaz para que pueda acompañar o para que pueda juntar su antecedente. Un foco importante que tiene que ver con la autogestión está relacionado con el envío de notificaciones automáticas, que es otra característica que tiene la plataforma. Una vez que el desarrollador o el coordinador completa una actividad dentro de la plataforma, se generan estas notificaciones. Por ejemplo, acá le estamos mostrando la notificación de ingreso de la solicitud, de admisibilidad, de carta escenario, etc. De manera que se simplifica un poco el tema de las comunicaciones que al día de hoy se realizan 100% vía el sistema de correspondencia. Karina les comentaba los procesos que están implementados en la plataforma. Aquí solamente queremos recordar que tenemos dos procesos, un proceso asociado a solicitud de conexión en sistema público y un proceso asociado a conexiones en sistema privado. Finalmente, ¿cómo estos procesos se traducen en la plataforma? Bueno, tenemos una implementación secuencial. Acá estamos mostrando el flujo asociado a las solicitudes en uso público, que son las SASC, donde tenemos implementada en la plataforma un total de 5 etapas. Las dos primeras etapas, que son las etapas de antecedente y de admisibilidad de la solicitud, tienen el foco que el desarrollador pueda ingresar o pueda enviar en la plataforma cuáles son los antecedentes de su proyecto, cuáles son los planos, memoria, información del punto de conexión, etc. Y la segunda etapa, una vez que el desarrollador ingresa a esta solicitud, tiene la particularidad de que en esa misma interfaz el coordinador puede hacer una revisión de esos antecedentes o puede solicitar el envío de observaciones o de información adicional en caso de que así sea necesario. Una vez que se completa esta etapa, una vez que el coordinador evalúa la admisibilidad, entramos en la etapa 3, que es la etapa de informe de conexión preliminar. Esta etapa tiene el foco, por un lado, de que el desarrollador entregue los estudios preoperativos y entregue los estudios necesarios para la conexión de su proyecto. En esta misma interfaz, el coordinador emite el informe preliminar una vez que revisa la documentación aportada por el solicitante. Y en esta misma etapa, las observaciones de las empresas involucradas o las empresas solicitantes o la empresa solicitante pueden ser registradas y pueden ser revisadas también en línea por parte del coordinador. Las últimas dos etapas, en particular para el proceso de uso público, son las etapas del informe final y el informe definitivo, donde a modo de repositorio digital, nosotros como coordinador dejamos disponibles estos informes y se hace un seguimiento de cuál es el tiempo o el periodo que tiene el desarrollador para obtener la declaración en construcción de su proyecto. Con este ciclo, digamos, con este último paso, se completan todos los pasos necesarios para el caso de la conexión a sistemas de uso público. ¿Cómo se ingresa la información? Aquí vamos a hacer una breve descripción de cómo está implementada esta interfaz en los procesos macro que ya veíamos. Tenemos una primera sección correspondiente a el ingreso de antecedentes de solicitudes.
Estos antecedentes están organizados de acuerdo al tipo de solicitud. Esto de alguna manera representa una guía o una ayuda al desarrollador para que efectivamente nos entregue e incorpore en la plataforma los antecedentes asociados al tipo de solicitud que está tramitando. Adicionalmente, existen campos, estos campos, por ejemplo, acá, para ingresar los antecedentes o la información del proyecto, como el nombre, el tipo de proyecto, la potencia del consumo propio, etc. Y este campo tiene la particularidad, y eso es lo que queremos destacar, que tiene una posibilidad de validación automática de información. Con esto apuntamos a que la cantidad de errores que nosotros al día de hoy recibimos, por ejemplo, cuando nos ingresan un formulario, que es un formulario físico en papel, apuntamos a disminuir esa cantidad de errores implementando esta validación automática. En la propia plataforma, además, existe la posibilidad, tal como les comentaba, de enviar archivos. Estos archivos no tienen límite por solicitudes, es decir, en una misma solicitud, un solicitante puede enviar una cantidad de 10, 20, 25 archivos, lo que desee o lo que requiera en ese momento. Y en cuanto a, digamos, el tamaño, el peso de esos archivos, tenemos una sola restricción, que es un tamaño de 1 giga por cada archivo. Esto a nosotros nos permite suficiente capacidad como para recibir la información que usualmente viene acompañada de cada solicitud. Este módulo de ingreso de solicitudes, destacar adicionalmente que está disponible en línea, disponible 24/7, por lo que cualquier interesado, no solamente en horario laboral, digamos, es flexible la plataforma para que en cualquier horario, cualquier día, pueda hacer ingreso de las solicitudes. Una vez que el solicitante ingresa la solicitud, esta es la segunda, digamos, la segunda parte de la interfaz, que es la etapa de admisibilidad. Y acá lo que nos interesa es destacar que entregamos información relevante respecto a la solicitud. Por un lado, entregamos cuál es la etapa en la que se encuentra, y aquí destacamos la etapa de admisibilidad, y adicionalmente, cuál es el ingeniero a cargo de gestionar ese proyecto, gestionar esa solicitud en el Departamento de Acceso Abierto. Con esto un poco buscamos que esta comunicación sea más fluida entre el desarrollador y la persona que está a cargo de la gestión del proyecto. Otra funcionalidad interesante está asociada a la visualización de las fechas límite y vencimiento, que es esto que vemos acá en este segundo recuadro, donde entregamos información de para cada una de las actividades en curso, cuál es la fecha inicial, cuál es la fecha de término y los días que tiene la empresa solicitante en este caso para completar los antecedentes adicionales que requirió el coordinador respecto del proyecto. Estos antecedentes quedan disponibles en esta misma interfaz, que es este archivo, este registro que vemos acá en línea, y adicionalmente puede enviar la información usando este mismo botón, como ya les explicaba, que se encuentra integrado en la propia interfaz, en la propia plataforma, por lo que es bastante práctico entregar la información. Una vez que se declara admisible el proyecto, pasamos a la etapa 3. Esta etapa tiene como foco, ya les decíamos, como parte del proceso, el envío y la revisión de estudios preoperativos. En este caso, adicional a la implementación del control de plazos que ya les mostrábamos, tenemos suficiente flexibilidad para permitir iteraciones en el proceso. Por ejemplo, acá, este proyecto en particular está en la etapa de corrección de estudios operativos. Una vez que nosotros como coordinador recibimos esos estudios, podemos enviar observaciones para que las empresas solicitantes corrijan los estudios que presentan. Y todas estas etapas, digamos, todas estas iteraciones dentro de este ciclo, dentro de esta etapa 3, pueden realizarse conforme la implementación que tenemos en la plataforma. Adicionalmente, tal como les mencionaba también en la lámina anterior, todos los documentos de la etapa quedan visibles al desarrollador y visibles al coordinador, junto con una traza o un historial de en qué fecha ocurrió cada movimiento, un poco para tener la trazabilidad y el seguimiento histórico del avance de la solicitud. Tal como les comentaba, esto está visible, esto está en línea y ofrece la posibilidad de que tanto la empresa desarrolladora como nosotros como, digamos, encargados de la gestión del proyecto tengamos toda la información en un solo lugar. En cuanto a la etapa 4 y 5, una vez que el coordinador envía los informes preliminares, finales, definitivos, para el caso de las conexiones a uso público, estos informes quedan disponibles también a manera de repositorio digital, y se activa una etapa de seguimiento del proyecto hasta que ese proyecto obtiene su declaración en construcción. En este caso en particular, podemos observar acá que la actividad en curso de declaración en construcción finaliza el 10 de octubre del año 2021 y adicionalmente se entrega como información los días restantes que tendrá esa empresa para obtener su declaración en construcción. Una vez que todas las etapas del proceso han sido completadas,
tanto el coordinador, nosotros, como la empresa solicitante puede entrar en cada una de estas etapas y visualizar un poco lo que ya les mostraba, visualizar los documentos de la solicitud, el historial, el registro histórico, etcétera, asociado a cada una de las etapas de su proyecto. Esto, por supuesto, ofrece la posibilidad, ofrece la ventaja de que en un solo sitio, una sola interfaz, se pueda hacer seguimiento completo de cómo ese proyecto avanzó en su tramitación y cuáles fueron las etapas relevantes de su gestión. Esto que vemos acá, un poco a modo de comentario final, ya les comentaba Karina, nosotros tuvimos una etapa de marcha blanca donde recogimos inquietudes, comentarios de las empresas desarrolladoras, empresas coordinadas, etc. Y todo eso finalmente lo recogimos en guías de ayuda al usuario que ya están disponibles en el link. Ustedes pueden ingresar en esta dirección y pueden descargar las guías de ayuda que de alguna manera complementan lo que brevemente les explicamos en esta exposición. Acá, por ejemplo, para cada tipo de solicitud van a poder consultar cuáles son los pasos necesarios para que una empresa cree su solicitud, el detalle de cómo se utilizan los botones y cómo se carga la información, y el detalle un poco más específico de cuáles son los flujos de trabajo, tanto SUB y SAS, que han sido implementados. En caso de cualquier consulta para soporte, comentarios, etcétera, también tenemos habilitada una dirección de correo electrónico, plataforma.accesoabierto@coordinador, en donde usualmente recibimos requerimientos, por ejemplo, de nuevos usuarios, requerimientos de incidentes que puedan reportar las empresas. Nosotros estamos monitoreando este correo, así que tenemos también un seguimiento bastante de cerca de cómo se comporta la plataforma. Eso era lo que teníamos previsto mostrarles el día de hoy como parte de este lanzamiento. Dejamos espacio abierto para consultas, preguntas en caso de que así lo deseen. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel. Eric, entiendo que lograste retomar tu conexión, tuviste unos pequeños problemitas de conexión, pero bueno, ya esta es parte de la vida en pandemia, así que está todo bien, muchas gracias. Tuve un problema con el computador, se colgó el computador. Aquí estoy desde el teléfono. Bueno, disculpas porque se cortó, digamos, lo que estaba presentando. Sin duda, Karina complementó muy bien lo que quería comentar. Simplemente destacar un poco el tremendo trabajo del equipo, porque no tuve oportunidad de escucharlo, pero lo quiero reiterar. Este trabajo de carga histórico que se hizo el verano, se hizo con el tremendo ingreso de solicitudes que ustedes, pues, gráficos y que se presentaron y que no afectaron el desarrollo constante de la revisión de las solicitudes de conexión. Entonces se hizo un esfuerzo enorme por equipo, poder echar a andar esta plataforma, como ustedes vieron ahí, hubo incidentes, ¿ya? Y las mejoras se trabajaron principalmente porque escuchamos a los usuarios, nuestros clientes, que son, en definitiva, los desarrolladores, las empresas, nos hicieron llegar a aprensiones respecto a utilizar de mejor forma la plataforma. Y nosotros las tomamos, no porque estuvieran con algún problema en la plataforma, sino que porque en definitiva son ellos los usuarios finales. Y nosotros queremos inducir un poco a la mayor capacidad de autogestión. Queremos bajar lo máximo la burocracia, queremos agilizar al máximo estos procesos de solicitud y que esté la mayor cantidad de información a la vista y que los desarrolladores puedan autogestionar en esos antecedentes. Y esta plataforma lo que busca es eso, aterrizar en forma efectiva las posibilidades del proceso y poder dar respuesta oportuna a todas las etapas que les describieron durante este webinar de los que son las solicitudes tanto del sistema público como del sistema privado. Entonces, un poco reforzar eso nomás, agradecerle al equipo, agradecer a todos los que han participado. Y sin duda el fin de la plataforma. Este es solo el comienzo y habrá, por supuesto, mejora continua. Seguimos monitoreando cualquier desarrollo futuro que haya y cómo podemos ir haciendo con este proceso, el proceso de acceso abierto, con el que sigue en la cadena, que es el proceso de conexiones, para que sea un gran proceso para interconexión de proyectos al sistema eléctrico nacional. Eso nos va a reforzar. Pregunta. Gracias, Eric. La idea es ahora tener algunos minutos de consulta a través del chat de nuestro canal de YouTube. Les recuerdo además que esta presentación quedará pública en nuestro canal para que ustedes la puedan volver a revisar y compartir con las personas que ustedes estimen necesarias.
algunas consultas nos llegan desde, por ejemplo, Guillermo Sandoval pregunta, ¿la información ingresada es de público acceso? No sé quién quiere tomar la posta. Yo respondo esta. A ver, Yo, ya. Hay un ambiente que es público, y en el fondo es la información asociada a la gestión del proyecto. Está pidiendo conectarse, el tamaño del proyecto, etc. Y eso es de pública información y es muy útil para la industria. Hay un ambiente que es privado, que tiene que ver con la gestión propia del desarrollador sobre su proyecto, los planos propios de la instalación, etc. No es que esta información no vaya a ser pública al final del día, pero la información es pública una vez que este proyecto ya entra en operación. No antes, hay fases exploratorias, estamos en etapa de ingeniería conceptual. Entonces, toda esa información es, por supuesto, de naturaleza privada porque hay intereses económicos también detrás que hay que resguardar. No obstante, la información relevante para los actores que están involucrados, como es cuál es el punto de conexión, dónde se está pidiendo conectar, cuál es el tamaño de ese proyecto, toda esa información es pública y no requiere un acceso particular. Lo otro es ya propio del desarrollador y es cuestión del plan y de las notificaciones propias a medida que cada proceso avanza. Eso en general. No sé si alguien quería la opción de contestar o complementar a Karina o a Miguel. Sí, allí solo complementar que el ambiente privado, la empresa tiene la posibilidad de entrar una vez que pasa por un proceso de aprobación y acreditación de esa empresa. Por un lado está la plataforma de catastro, donde se registran nuevos desarrolladores, y por otro lado está el REUC. En caso de que la empresa cumpla con alguna de esas dos condiciones, puede solicitarnos a nosotros un usuario. Ese usuario, por supuesto, tiene una contraseña y esa persona, vía ingreso de esta contraseña, finalmente puede acceder a la plataforma. Entonces, de alguna manera también está resguardada la confidencialidad de los planos, las memorias, etcétera, que en esta etapa de desarrollo temprano pueda tener el desarrollador respecto de su proyecto. Perfecto. Escribe también Antonio Weiser, espero pronunciarlo bien, dice, muy buena la presentación y excelente la herramienta, saludos. Él consulta si está incluido para presentar un PMGD. No sé, Karina, ahí nos puede ayudar. Sí, entiendo que pregunta por la característica técnica del proyecto, ¿no? Efectivamente, cualquier proyecto puede ser presentado vía acceso abierto y vía la plataforma, que es la herramienta que estamos lanzando y utilizando hoy día. Están incluidos también los PMG. Claro. por vía acceso abierto. Estupendo. Rodrigo Bloomfield, director ejecutivo del coordinador, también pregunta, ¿cómo esperan que les cambie el trabajo con el funcionamiento de esta plataforma? ¿Y qué opinión tienen los inversionistas, desarrolladores y los coordinados que desarrollan proyectos respecto a esta herramienta? Respondo yo. Aquí hay dos cosas. Esta herramienta lo que busca es agilizar la gestión. Como ustedes pudieron ver, el equipo de acceso abierto no solamente hace aspectos técnicos que tienen que ver con el cálculo de capacidades, con el análisis del proyecto, de la factibilidad de punto de conexión, si hay espacio disponible en su estación, sino que también hay un trabajo muy fuerte de gestión y de notificaciones. Entonces, esta plataforma lo que está buscando es agilizar la gestión, liberar un poco la carga de trabajo del equipo asociado a la gestión para que haya una autogestión de los desarrolladores, para que las notificaciones sean automáticas, no estemos también destinando tiempo a estar preparando cartas informativas, etcétera, sino que cuando se carga la información, cuando hay un hito intermedio que se cumple, las notificaciones sean automáticas a todos los involucrados, ya sea el desarrollador como los terceros que pueden estar involucrados en el proyecto. Entonces, lo que busca esta plataforma en definitiva es agilidad y aumentar la eficiencia de las horas disponibles del equipo para poder administrar esta enorme cantidad de solicitudes. Por otro lado, la opinión de la industria, hasta el momento nosotros tenemos documentada la opinión durante la Marcha Blanca, que no fue menor. Y de hecho la recogimos, al punto de que hicimos cambios en no porque estuviera fallando, sino que porque es importante internalizar la necesidad de externo, que en este caso del desarrollo. Entonces hubo mejoras en cosas para efectos del cambio, pero que son de alto impacto para el usuario final. Ese es el input fuerte que tenemos. Ahora, desde un punto global de toda la industria, bueno, este es el lanzamiento, digamos, todavía no
no estamos en esa fase, pero sí lo vamos a seguir recopilando, ya sea en comunicaciones directas, en conversaciones, en las mismas solicitudes que nos ingresen por correspondencia, por el correo que presentó Miguel de consulta. De hecho, algunas de las consultas asociativas a la operatividad de la plataforma se plasmaron básicamente como soporte en el mismo manual que ya está en línea, que puede ser descargado por cualquiera para ir familiarizándose con la plataforma. Entonces, son varias aristas y lo que nosotros esperamos es mejoras contundentes en nuestra capacidad de gestión, básicamente, porque quita harto tiempo y concentrar también los esfuerzos en la parte más compleja, que es la parte técnica, la parte de cálculo o la parte de evaluación del proyecto y su factibilidad para interconectarse al sistema. Un poco buscando lo que estamos esperando con esta plataforma, y de hecho así lo hemos visto incluso en su hoja blanca. Entonces ahora que ya es el lanzamiento formal, esperamos que nos ayude mucho más. Muchas gracias, Eric. Estamos recibiendo muchas felicitaciones al equipo por la presentación y por la herramienta que ustedes ayudaron a desarrollar. Pregunta Nelson Urdaneta, ¿cuáles son los estudios preoperativos que debe entregar un SASC SUCT? Una SASC y una SUCT. Una ¿no? SASC y una SUCT. Karina, ¿sí? Sí, efectivamente, sí. Para el caso de las SAS, que son las solicitudes a instalaciones de servicio público, los estudios preoperativos están definidos en una comunicación que emitimos nosotros, que le llamamos cartas de escenarios mínimos, muy parecido conceptualmente a lo que hace Conexiones, pero como hemos dicho, en una etapa temprana del desarrollador. Entonces son estudios que más bien van a ir a mirar cuál va a ser el impacto de la conexión del proyecto en el sistema y en las instalaciones que se vayan a ver intervenidas por este desarrollador, tales como flujos de potencia, capacidades de barra, niveles de cortocircuito, con algunas contingencias mínimas para hacer los estudios de impacto, como digo, en las instalaciones que se van a ver impactadas por este desarrollo. En el caso de la SUC, somos nosotros como coordinadores quienes hacemos el estudio de capacidad técnica disponible, en donde se levantan todas estas simulaciones y estas contingencias y escenarios, digamos, para cuando el proyecto entre, con el objetivo principal de ver si existe o no existe capacidad para que el proyecto se conecte, a diferencia de las SASC que no se limita por capacidad, pero sí se tiene que dejar consignado en el informe preliminar que emitimos finalmente cuál va a ser el impacto de este proyecto. Eso para el caso de cada una de las solicitudes. Acá, si me permites complementar, Karina, es importante contextualizar de que los estudios preoperativos no tienen como base lo que busca la norma técnica, para efectos de establecer que los proyectos con alguna restricción, que se cumplan todos los estándares, etcétera. Porque estamos en una fase conceptual donde lo que se evalúa es si efectivamente va a haber capacidad tanto física como espacio físico, y en el caso del sistema dedicado, si hay capacidad de transmisión para poder utilizar esa holgura en otro proyecto. En general, los estudios son estudios eléctricos sistémicos, pero no estabilidad transitoria o de ese tipo de naturaleza, sino que tienen que, más bien, con lo que decía Karina, tienen que ver con la capacidad en régimen normal. Entonces hablamos de flujos de potencia, de barra eventualmente, cosas. Y cualquier otra naturaleza de estudios tiene que ver ya con la ingeniería de los proyectos, con el proyecto en sí mismo, tiene antecedentes para poder hacer estudios más detallados. Y para eso nosotros ya no estamos en la fase de acceso abierto, sino que ya entramos en la fase de conexiones, donde los proyectos tienen que asegurar la totalidad de los estudios normativos, los estudios de forma técnica. Entonces, por eso se llaman preoperativos, operativos que están ya listados en la normativa. De acuerdo. Víctor Weffer pregunta, bueno, felicitaciones por la presentación, la herramienta es excelente. La consulta es, ¿cómo se relaciona esta plataforma con la plataforma PGP? Hoy día, sí, si quieren lo complementamos, Eric, pero efectivamente, hoy día no tienen relación más allá del seguimiento del proyecto hoy día con un NUP, que es el número único del proyecto, pero efectivamente es algo que estamos trabajando para que las etapas posteriores del desarrollo vayan dejando esta trazabilidad mucho más integral con la etapa de conexión. Hoy día son plataformas distintas
para un proyecto que va a continuar en el tiempo. Para complementar, temporalmente van en cadena, por lo tanto, independiente de que informáticamente pudiese ser una gran plataforma, igual esta fase va a estar antes de la que entra al proceso de conexiones, porque los proyectos tienen que obtener su declaración en construcción. Por lo tanto, si no tienen esa declaración en construcción, no inician un proceso de conexión. Entonces van en serie en el fondo. Ideal, bueno, sí, por supuesto, sería bueno tener una gran plataforma que tome del inicio muy conceptual de la fase de acceso abierto hasta que entre en operación. Pero en la práctica tampoco es algo crítico. En definitiva, no todos los proyectos van a pasar a la etapa de construcción. De hecho, ahí no, claro, eran del orden de 7.000 megas los que ya estaban en proceso de declaración en construcción, pero hay 60.000 que están pidiendo solicitudes de acceso abierto. Entonces también hay un tema ahí que está mejorando la relación, que el Ministerio está conversando hace bastante tiempo ya con nosotros de cómo podemos mejorar eso también, a efectos de no gastar tanto tiempo y tantos recursos del coordinador en revisar proyectos que al final, por distintos motivos, no avanzan a la fase de construcción efectiva, que es lo que estamos buscando. Entonces, sería ideal, sí. Puedo adelantar, a propósito de la audiencia, que estamos trabajando en los 3 departamentos, es decir, técnica, conexiones y acceso abierto, para también crear este puente de lo que es la información desde la etapa temprana de acceso abierto y la que va al periodo de conexiones. El departamento de activa información técnica tiene mucho que aportar, producto de que hay la información que después tiene que consolidarse como información pública. Entonces queremos adelantar algunas fases de las etapas y llevarlas un poco a la parte de acceso abierto o notificar a los desarrolladores. ¿Qué es lo que se les viene en las etapas posteriores? Eso, si bien hoy día es público, está publicado, etcétera, está la norma, vemos que muchos desarrolladores no están familiarizados con esto, no lo tienen como algo crítico del proyecto. Queremos ayudar también en esa fase, trayendo hacia la etapa de acceso abierto todo lo que es del mundo de la etapa de conexiones y de infotécnica, pero llevado a una etapa donde temporalmente tiene sentido, que es la etapa de análisis de factibilidad de estos proyectos, la ingeniería conceptual. De acuerdo. Nelson Urdaneta también consulta, ¿se tiene previsto que los departamentos que dan apoyo funcional al proceso de acceso abierto interactúen con la plataforma? Ahí, sí, en atención a la consulta de Nelson, claro, efectivamente, por ejemplo, DIT, que es el departamento donde está Nelson en este momento, nosotros interactuamos bastante, digamos, hay una etapa de admisibilidad al inicio de todas las solicitudes, donde hay una revisión fuerte de lo que es la ingeniería conceptual. Esto el día de hoy se formaliza a través de una minuta que entrega el departamento DIT a nosotros como acceso abierto, y la carga de esta información al día de hoy está pensada solo para que nosotros subamos digamos, esa minuta a la plataforma. Así que no está previsto, al menos en esta primera etapa, que ingrese otro departamento a subir la información. Acá, para complementar eso que menciona Miguel, la razón también detrás de eso es que tiene que haber un control asociado al que está liderando el proyecto, que es en el fondo la contraparte directa del desarrollador. Por lo tanto, tiene que haber una sola mano metiendo en la plataforma, de hecho. Es el desarrollador quien se mete a la plataforma y gestiona todo. Y es el responsable, el Key Account Manager, digamos, del proyecto por parte nuestra, que sería un ingeniero de acceso, el que está validando esos antecedentes, de si alguien está participando o no, ya sea al interior del departamento, puede haber otro ingeniero haciendo chequeos o verificaciones o cálculos, pero es el encargado del proyecto, va a subir y validar lo que se le está entregando como servicio, porque eventualmente lo que se le podría estar fuera de algún estándar, de algún acuerdo que haya escrito o de alguna verificación interna que tiene que hacerse responsable el departamento de acceso abierto y rechazar ese documento. Por tanto, rechazar ese documento, el que lo está generando no lo puede subir directamente, lo tiene que subir el encargado del proyecto. Por lo tanto, la gestión como administrador de la plataforma es de los dueños de la cuenta del proyecto. Perfecto. Yo tengo una pregunta también, ahí a lo mejor para ustedes. Un poco esta herramienta se desarrolla porque se diagnosticó que habían algún tipo de problema evidente o alguna dificultad o alguna oportunidad de mejora en cómo ayudamos al desarrollo de las conexiones y también porque seguramente las empresas
coordinadas o desarrolladores o inversionistas habían manifestado ciertos espacios de mejora. ¿Cuál es la diferencia entre lo que había antes o cuál es el diagnóstico que ustedes tomaron de la realidad del proceso versus lo que se está construyendo ahora? Me explico de qué manera le hemos facilitado con esta herramienta la vida a las empresas y a los desarrolladores y a los inversionistas. No sé, Eric, ¿me puedes orientar ahí un poco? Sí, mira, esta plataforma tiene de desarrollo. La primera tiene que ver con la detección de la necesidad de tener esta plataforma y que es del 2019, antes de que existiera esta sugerencia. Y de ahí, antigua gerencia de planificación y desarrollo, dado lo que estaba sucediendo el año 2019, si recuerdan de los gráficos de la presentación, ahí aparecía que se estaba duplicando todo lo que se había gestionado entre el 2017 y 2018. Entonces, como el volumen de gestión estaba creciendo mucho, la decisión de ir por una plataforma que permitiera ayudar y automatizar un poco esta gestión. Esa plataforma que se finaliza el año 2019, estaba, por supuesto, sin ningún dato. Entonces, ese es el trabajo que es la segunda parte de este año, que se hizo la carga histórica de toda la información, que también a los actores de la industria es clave saber, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo está evolucionando esto? ¿Está entrando mucho proyecto, poco proyecto? ¿Se están rechazando, se están aprobando? ¿Qué está sucediendo? Esa toma de temperatura del proceso es más fácil verla gráficamente consolidando datos históricos. Antes esto era a mano, o sea, se tenían varias planillas, un control manual básicamente, y se iban consolidando. Cuando uno ve los volúmenes de información y de solicitudes simultáneas a la vez abajo, y el manual no tiene ni un sentido. Entonces se utiliza esta plataforma para esos fines y se le introdujeron modificaciones. Nosotros introdujimos varias modificaciones al core de esa plataforma que se cerró el año 2019, básicamente también porque nos estábamos enfrentando a un escenario peor que el del 2019, y ustedes también lo han visto, donde estamos llegando a duplicar todo lo que ya se había duplicado el año 2019 respecto al histórico. Entonces, no podemos dar respuesta a todos los clientes. Yo siempre he ejemplificado esto ejecutivo de cuentas de un banco. Un ejecutivo también tiene un límite de cantidad de cuentas correntistas que puede atender. De ahí ya se empieza a afectar la calidad de servicio. Y como nosotros tenemos como foco esta calidad de servicio, necesitamos apoyarnos en algo. Entonces, sin duda, la industria agradece, quiere saber qué es lo que está pasando con el estatus de un proyecto. No tenés que preguntarlo, no tenés que estar pidiendo una para contarle en qué está su proyecto, sino que simplemente va, lo interroga y advierte cuál es el estatus de su proyecto. Cuándo fue la fecha que ingresó, si está en plazo o no, si está excedido de plazo, y nos puede preguntar de inmediato si es que se excedió el plazo, por qué se ha excedido de plazo. Si hay alguna comunicación perdida que nos va a suceder, que de repente hay desarrolladores que quedan esperando, no sé qué, con la etapa, y nosotros ya habíamos entregado el documento, pero hubo un malentendido comunicacional. Bueno, esa es la idea de esta plataforma, que las notificaciones sean inmediatas, que no nos enredemos en comunicaciones o en carta y podamos agilizar el flujo de información. Eso nosotros hemos recibido muy buenos comentarios. Y lo que nos hicimos cargo en esta segunda etapa era operativizar este concepto de tener una plataforma de acceso abierto y hacerla práctica y útil a los servicios que tenemos que entregar en la aprobación de estas. En definitiva, el primer estatus, la visión inicial, que es del 2019, se advertía producto de la presión que estaba ocurriendo por el aumento de solicitudes. Y este segundo año, porque hemos modificado, hemos también aterrizado muchos criterios que han permitido destrabar algunos proyectos que estaban un poco de arrastre histórico, y eso también ha agilizado mucho la toma de decisiones, y por supuesto la industria lo va entendiendo mucho más y nos va colocando más solicitudes también, porque ya ven que esta cosa está un poco más fluida, pero se nos produce el efecto contrario, nos empezamos a ahogar porque el volumen es excesivo. Vuelta a lo mismo, necesitamos una plataforma, dice la gestión, y eso es lo que busca esta plataforma. Muchas gracias. Sin duda muy interesante, será muy bien recibida por la industria. Para ir finalizando, tenemos una última consulta de José Flores. Él envía felicitaciones a todo el equipo, excelente la presentación y la iniciativa. Él nos pregunta en relación al cálculo de capacidad disponible. ¿Cómo se considera la potencia máxima de una central diésel en el cálculo? No sé quién de ustedes me puede ayudar con la respuesta. ¿Karina? ¿Karina? Ya. Sí, no es una pregunta muy relacionada con la plataforma, ¿no? Era más bien para la charla de acceso abierto. Me río porque estamos en medio de una discrepancia por este tema con el panel de expertos, pero
hoy día, para contextualizar, en acceso abierto, cuando se hace el cálculo de capacidad técnica disponible, la resolución 154 nos da un listado de antecedentes que tener en cuenta al momento del cálculo de esa capacidad. Y ese listado de antecedentes considera para los proyectos que estén en operación su registro histórico al momento de hacer el cálculo del máximo uso esperado de la línea, los proyectos que se han declarado en construcción, para los cuales se considera la capacidad nominal, y los proyectos los contratos por uso o los proyectos fehacientes que se hayan informado en tiempo y forma al coordinador. Por lo tanto, va a depender de en qué característica y en qué naturaleza exista una central diésel, solar, eólica, cualquiera sea su naturaleza y su tecnología, debe ser con estas consideraciones dependiendo de la etapa en la que se encuentre, si ya está en operación, si está declarado en construcción, si tiene un contrato o no, etcétera. La labor principal del cálculo de capacidad técnica en etapa de acceso abierto es identificar el uso máximo esperado en el escenario que nos vaya a mostrar cuál va a ser la mayor exigencia de la instalación considerando el diseño que tiene, la instalación dedicada. Recordemos que es una instalación dedicada, por lo tanto es propiedad que yo de un usuario, de un usufructuario al cual tengo que asegurarle que yo estoy respetando su condición de diseño y en estado normal. Esas son las premisas, digamos, para el cálculo de capacidad en la etapa de acceso abierto. No sé si con eso ayuda a responder la pregunta, pero está un poquito transversal, tangencial en lo que es la plataforma, pero igual podemos ayudar a aclarar esas dudas. Estupendo. Invitarlo a la importancia, porque está bien explicado cuál es el procedimiento de cálculo. Y aplica no para una central diésel, aplica para cualquier central, sea solar, eólica, hidráulica, nuclear. Porque recordemos que estamos en etapa de acceso abierto, estamos en etapas conceptuales, no hay pruebas de potencia máxima, es cuando está cerrada la construcción y están haciéndose los puntos en servicio. Entonces aquí, trato no discriminatorio es el concepto de potencia no máxima o mínima. Pero que lo lean. Quedan con tarea entonces. Bueno, siendo ya las 12 del mediodía y siendo rigurosos con lo que ha sido nuestro horario en estos webinars, quiero agradecer nuevamente a Karina, a Miguel, a Eric por este excelente proyecto. Sin duda le va a cambiar la cara al sistema. Ha sido un trabajo que no solo involucrado a esta sugerencia, sino que también a un montón de otras personas del coordinador, profesionales, y todos ellos como una cadena han logrado desarrollar esta iniciativa que sin duda va a tener un enorme potencial y que vamos a estar viendo mejoras en el tiempo. Así que agradecerle a ustedes, contarle a todos los que nos están mirando que esta presentación va a quedar disponible en el sitio, en el canal de YouTube de nuestro Coordinador Eléctrico Nacional, y seguramente este mismo tema será abordado más adelante, posiblemente en nuestras próximas jornadas técnicas que ya tendremos noticia en el mes de noviembre. Así es que un saludo a los tres y muchas gracias por tu presentación y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Ok, gracias Claudio, gracias a todos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes.